Catecismo del revolucionario. La actitud del revolucionario hacia sí mismo. 1. El revolucionario es un hombre dedicado. No tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades, ni siquiera tiene un nombre. Todo en él se dirige hacia un solo fin, un solo pensamiento, una sola pasión: la revolución. 2. Dentro de lo más profundo de su ser, el revolucionario ha roto, y no solo de palabra, sino con sus actos, toda relación con el orden social y con el mundo intelectual y todas sus leyes, reglas morales, costumbres y convenciones. Es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él, es solo para destruirlo más eficazmente. 3. El revolucionario desprecia todo doctrinarismo y rechaza las ciencias mundanas, dejándolas para las generaciones del futuro. Él conoce una sola ciencia, la ciencia de la destrucción. Para este fin, y solo para este fin, estudia la mecánica, la física, la química y quizá también la medicina. Para este propósito, el revolucionario estudiará día y noche la ciencia de los hombres, sus características, posiciones y todas las circunstancias del orden presente en todos sus niveles. La meta es una sola: la más rápida y más segura destrucción de este sistema asqueroso. 4. El revolucionario desprecia la opinión pública, desprecia y odia la actual moralidad pública en todos sus aspectos. Para él solo es moral lo que contribuye al triunfo de la revolución. Todo lo que la obstruye es inmoral y criminal. 5. El revolucionario es un hombre condenado a muerte. No teniendo piedad hacia el Estado ni hacia la sociedad educada, él a su vez no espera que ellos tengan piedad hacia él. Entre ellos y él hay una tácita, continua e irreconciliable guerra a muerte. Debe estar preparado para morir cualquier día, y deberá entrenarse a sí mismo para resistir la tortura. 6. Siendo severo consigo mismo, el revolucionario deberá ser severo con los demás. Todos los tiernos y delicados sentimientos de parentesco, amistad, amor, gratitud e incluso el honor deben extinguirse en él por la sola y fría pasión, por el triunfo revolucionario. Para él solo debe existir un consuelo, una recompensa, un placer: el triunfo de la revolución. Día y noche tendrá un solo pensamiento y un solo propósito: la destrucción sin piedad, manteniendo la sangre fría y trabajando sin descanso para esa meta. Estará listo para morir y para destruir con sus propias manos todo lo que le estorbe. 7. La propia naturaleza del verdadero revolucionario excluye toda forma de romanticismo, así como toda clase de sentimientos, exaltaciones, vanidades, odios personales o deseos de venganza. La pasión revolucionaria debe combinarse con el cálculo frío. En todo tiempo y lugar, el revolucionario no debe ceder ante sus impulsos personales, sino ante los intereses de la revolución. Estas terribles palabras que acabáis de oír son el fragmento inicial del Catecismo del Revolucionario de Nechayev. Luego hablaremos de esta obra, de este libro, de este panfleto. Pero ahora vamos con otra cita, muy diferente, con un tono más suave, más espiritual, sacado de un libro que se titula El peregrino ruso, que habla de oración y de espiritualidad. Por eso vamos a cambiar también la música. ¿Y por qué hago estas dos citas de dos obras tan contrapuestas? Porque vamos a hablar, del alma rusa. Y nos puede servir como pórtico. Entre uno y otro hay muchos tonos de grises. Bueno, de esos tonos de grises y de los dos extremos vamos a hablar en este programa, pero creo que es un buen pórtico estas dos citas. Vamos con la siguiente cita. Ponemos una música adecuada y vamos con el peregrino ruso, con el inicio. Por la gracia de Dios soy hombre y soy cristiano. Por mis actos gran pecador. Por estado
peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda, una alforja con pan duro, la Santa Biblia en el bolsillo, y basta de contar. El domingo 24 después de la Trinidad, entré en la iglesia para orar durante el oficio. Estaban leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje en que está escrito: «Orad sin cesar». Estas palabras penetraron profundamente en mi espíritu y me pregunté cómo es posible orar sin cesar, siendo así que todos tenemos ocupaciones en diversos trabajos, a fin de proveer a la propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído. Orad sin cesar. Orad en todo momento en espíritu. Orad en todo lugar levantando unas manos puras. Inútil reflexionar. Yo no sabía qué partido tomar. ¿Qué hacer?, pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos, y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Por qué se ha de orar? ¿Cuáles son los frutos de la oración? Pero ¿cómo llegar a orar de verdad? De esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua, pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos y determiné buscar con la ayuda de Dios un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me sentía hacia él. Así anduve mucho tiempo. Leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu o un guía sabio y lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblo vivía hacía mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla, nunca sale fuera y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo. Llegué y me dirigí a mi hombre. «¿Qué es lo que buscas en mi casa?», me preguntó. «Me han contado que sois hombre piadoso y prudente. Por eso os pido, en nombre de Dios, que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol: orad sin cesar, y cómo es posible orar de esta manera. Esto es lo que deseo comprender sin poderlo conseguir». Bueno, ya tenemos el pórtico y los límites entre los que se va a desarrollar este programa. Ahora ya podemos empezar. Pues nada, dentro sintonía. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en la radio de la historia.com y muy pronto estaremos en Primum Radio. Ya os lo voy anunciando. Pero como aún no ha llegado, pero está muy próximo. Es un proyecto para el 2021. En fin, podéis poneros en contacto por el correo primumgradus@gmail.com, pero también por el WhatsApp. Tengo un WhatsApp en el cual podéis dejar vuestros mensajes de voz y el número es el siguiente: 644-190223. Repito, con el +34 delante si estáis fuera de España. Es +34 644-190223. Y dicho esto, vamos a entrar en materia.
En cierto modo ya hemos entrado con esta presentación que hemos hecho antes, con las dos citas, iba a decir largas citas, de 3 minutos aproximadamente cada una de ellas. Hemos citado en primer lugar un texto, digamos que canónico, de tanto del nihilismo ruso como del anarquismo, también de matriz rusa. Y por otro lado, un clásico de la espiritualidad relativamente reciente, que es El peregrino ruso. Vamos a empezar por la segunda parte, por la espiritualidad rusa. Ese texto del peregrino ruso es del siglo XIX. Es como la decantación de toda una forma de ver el cristianismo. Y hay que decir que, aunque las citas son paritarias en cuanto a tiempo y más o menos, y han ido al principio, realmente es mucho más importante la huella que dejó el cristianismo que la que haya podido dejar, pues eso, el nihilismo o el anarquismo y luego el socialismo. Pero esa mentalidad fue el detonante de la Revolución Rusa, que es lo que, digamos, determina la historia rusa en el último siglo. Pero no nos enrollamos más. Vamos a hablar de la historia de la ortodoxia rusa. Y empezaremos, como no, por el principio. Y el principio de toda esta historia de la cristianización de los eslavos tiene 2 nombres propios: Miguel y Constantino. ¿Cómo? Si os digo Cirilo y Metodio, ¿os sonará más? Sí, efectivamente. Miguel y Constantino en el mundo fueron Cirilo y Metodio cuando entraron en religión, por decirlo de alguna manera. Eran 2 religiosos de origen griego, de la ciudad de Tesalónica, de una familia de alta alcurnia. Vamos, su destino natural era ocupar cargos de cierto prestigio, y de hecho en su juventud los ocuparon, pero lo dejaron todo por el servicio de Dios. Y se lo tomaron en serio. Cuando digo por el servicio de Dios, es que lo hicieron en serio, porque en aquella época, bueno, como en todas, a veces estas cosas se hacen y se mira de reojillo, aparte del servicio de Dios, otras cosas. Y pues no, estos se lo tomaron en serio. Por algo fueron santos. Fueron declarados santos incluso por la Iglesia occidental y por la oriental, por las dos, que entonces ya empezaban a estar enfrentadas. ¿Por qué? Porque Roma, estamos en el siglo IX, en el año 800 y algo. 830, 820, por ahí, por esa época. No vamos a perdernos con fechas. Pues en aquella época Roma pues era una ciudad más de Occidente y tenía simplemente una preeminencia debido a que había sido la sede de San Pedro y en teoría pretendía mandar sobre toda la Iglesia. Digo pretendía porque lo hacía de aquella manera. En cambio, Constantinopla, la segunda Roma, era la ciudad pujante que había mantenido las esencias imperiales, y digamos que al patriarca, al obispo de Constantinopla, pues no le sentaba demasiado bien obedecer al Papa. Y querían, no se sabe solo si pie de igualdad con la Iglesia de Roma o incluso de superioridad. La verdad es que las tensiones eran importantes. Habían además 2 mentalidades, la mentalidad griega y la mentalidad latina, que poco a poco se iban distanciando. Habían distintas liturgias y distintas formas de enfocar la teología. Y bueno, luego lo veremos más adelante. Y desde luego la teología oriental pues está más por los detalles y por las formas, y a veces no era fácil el entenderse. Pero digamos que todavía no se había declarado oficialmente la ruptura, pero sí que existía tensión. Sobre todo cuando apareció un tal Focio, que fue patriarca de Constantinopla, y tensó mucho la cuerda y hubo un cisma. Focio era un hombre de unas cualidades impresionantes en lo intelectual, en lo teológico, con un gran celo apostólico, pero San Focio, para los ortodoxos, a los latinos, que le llaman todavía Focio, a secas, nada de San, pues era un hombre demasiado arrogante y, en fin, y poco obediente. Para los ortodoxos, que lo llaman santo, pues era un hombre que combatía y se arraigó en la verdad, y por eso no se dejó amilanar por las órdenes que venían de Roma. En fin, son 2 posturas que serán irreconciliables. Bueno, quizás algún día en el futuro, pero no es el tema que nos incumbe ahora, sino que este Focio fue el que impulsó a Cirilo y Metodio,
que ya habían tenido otras misiones diplomáticas, en las cuales no nos vamos a meter, pues a ir a predicar a los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos habían tenido una gran expansión entre los siglos 6-7 después de Cristo, incluso habían atravesado las fronteras del Imperio Romano de Oriente, se habían establecido por los Balcanes. De hecho, la madre de Cirilo y Metodio era una búlgara, que se había casado con un griego. En fin, que partían con una cierta ventaja para esa predicación. Hablaron una lengua muy parecida a los moravos, que eran a los que en principio iban a evangelizar. Para evangelizar tenían que hacerse todo para todos para ganar a todos, más o menos como dice el apóstol San Pablo. No me acuerdo en qué carta. Pero bueno, a eso se aplicaron. Y para eso tenían que predicarles en su lengua y también preparar una Biblia en lengua eslava. A ello se aplicaron. A la hora de escribirla tuvieron el problema de que no tenían alfabeto. El eslavo era una lengua ágrafa, así que había que inventarse el alfabeto. Tomaron como base el alfabeto griego, hicieron el alfabeto glogolítico, en el cual pues vertieron tanto la Biblia como textos litúrgicos. En un eslavo, digamos, como os diría, franco para los distintos pueblos, y que sería el origen del eslavo clásico y litúrgico, que adoptarían todos los pueblos evangelizados dentro de la órbita de los misioneros enviados desde Oriente. Algunos pueblos eslavos cayeron en la órbita de Occidente, los polacos, los croatas. La predicación no fue fácil, pero su empeño y su ardor apostólico fue mayor todavía, porque se encontraron con distintos obstáculos. En primer lugar, pues que solo eran dos y encima uno era sacerdote, era presbítero, pero el otro ni siquiera esto. Y el que era presbítero no era obispo, con lo cual no podría nombrar sacerdotes, así que tuvo que pedir refuerzos. Además, tuvieron encontronazos con los misioneros germánicos que andaban por la zona y como que me estás pisando el terreno. Y en fin. Pero poco a poco consiguieron pues llevar a cabo su misión y no vamos a ahondar mucho más en ella porque esto simplemente es como el inicio de la fe de los pueblos eslavos. Aún faltará un tiempo para que la fe llegue completamente a la a Rusia. Y simplemente decir que muchos piensan que los actuales caracteres que usan la mayoría de pueblos eslavos, los caracteres que vemos en los carteles de Rusia, por ejemplo, que están en caracteres cirílicos, pues vienen de San Cirilo. Pues no. San Cirilo usó el alfabeto glogolítico, que fue una adaptación a la lengua eslava, porque hay sonidos que no están en el griego, y el alfabeto cirílico se elaboró pues casi un siglo más tarde en Bulgaria, y se le puso cirílico en honor a San Cirilo, pero fue otra adaptación más perfecta si cabe, y es lo que usan muchos de los pueblos eslavos del este. Y dicho esto, pues ya vamos a entrar más de lleno en lo que es propiamente el bautismo de Rusia, podríamos llamarle. A finales del verano del año 988, Vladimir Sviatoslavich, príncipe de Kiev, de la Rus de Kiev, pues sale con todos los habitantes de su ciudad a la orilla del río Dnieper y allí se hace bautizar él y todos sus súbditos por unos sacerdotes venidos de Bizancio. Es el bautismo de Rusia. La entrada oficial del cristianismo en la Rus. Naturalmente, esta conversión tiene sus precedentes y no fue cosa de la noche a la mañana. Hay quien dice que ya fruto de la predicación de Cirilo y Metodio en su embajada con los cázaros, muchos habitantes de la Rus que estaban sometidos a los cázaros, pues eso, se pasaron ya al cristianismo. Y hay un precedente más cercano, que era la princesa Olga de Kiev, que se bautizó en el 955 en Constantinopla. Llevó a sus tierras sacerdotes y empezó a construir templos. Lo que ocurrió es que su hijo Sviatoslav, el padre de Vladimir, paró el proceso y volvió a honrar a los viejos dioses y a ofrecer sacrificios humanos y, a lo de siempre. Pero las cosas fueron cambiando y ya Vladimir, pues,
en parte por una conversión sincera, según dicen las fuentes, y en parte también por conveniencia política, pues pensó que era el momento de dar el paso de convertirse al cristianismo. En aquel momento el emperador de Bizancio era Basilio II y buscaba desesperadamente aliados contra un pretendiente al trono, el general Barda Foca, y Vladimir era una buena ayuda, y además una ayuda eficaz. Le ayudó con mucha eficacia, y el pago fue el casarse con la hermana del emperador, con Ana. Pero este provechoso matrimonio, ¿provechoso por qué? Porque entonces los príncipes de Kiev entroncaban con la casa imperial. Bizancio era el paradigma de la civilización, la riqueza, el esplendor de aquellas gentes. Pero, claro, para poder casarse con ella tenía que ser cristiano, estar bautizado. Y bueno, pues a ello fue. Y alguno pensará, ¿y sus súbditos por qué se bautizaron? Era la mentalidad de la época. Seguían al jefe. Es célebre la conversión de los francos cuando se convierte el rey y le sigue toda la tribu. Y así siempre, era habitual en aquellos tiempos. Dice la historia oficial que antes de dar el paso de convertirse al cristianismo oriental, es decir, de ponerse bajo el mando espiritual del patriarca de Constantinopla, pues también prestó oídos a los misioneros que venían de Roma, a los misioneros latinos, habló con los búlgaros del Volga sobre qué es esto del Islam, o con los cázaros, lo mismo con respecto al judaísmo. ¿Os acordáis que los cázaros eran un pueblo de las estepas que se había convertido al judaísmo? Estaba claro que para constituir la unidad nacional de los rusos había que tener una religión nueva y esa iba a ser la base. ¿Y por qué se decidió por el cristianismo oriental? Pues la historia oficial dice que la delegación rusa que fue a Constantinopla para investigar quedó deslumbrada en la catedral ante el esplendor de la liturgia. Literalmente dijeron que ya no sabían si estaban en el cielo o en la tierra. Después de la conversión del bautismo de Rusia, cambiaron muchas cosas. A nivel personal, Vladimir tuvo que renunciar a sus 6 esposas y a sus numerosas concubinas, vivía como un pagano coherente, se olvidó ya de los sacrificios a los ídolos, incluidos los sacrificios humanos, y dicen que fue tan sincero su espíritu de converso que pensó hasta en abolir la pena de muerte para los bandoleros, pues tenía un sincero temor a pecar. Decidió emprender una reforma importante y dar ejemplo desde arriba. Se dulcificaron las costumbres. Para ello, se prestó a construir hospitales y refugios para los pobres y, por supuesto, iglesias. Se puede decir que era un súbdito en lo religioso, al menos, del patriarca de Constantinopla. Los sacerdotes venían de Grecia y se dedicaban a evangelizar. Vamos, era una extensión de la iglesia bizantina. Pero esta expansión y esta plácida difusión del cristianismo se vio interrumpida de golpe por el asalto de mongoles y tártaros. No es cuestión de ir año a año ni siglo a siglo desmenuzando todos los acontecimientos. Sencillamente, cuando llegaron mongoles y tártaros, llegaron con mucho ímpetu y arrasaron con todo. Iglesias y monasterios fueron quemados y profanados. Kiev mismo fue devastada y los arzobispos se desplazaron hacia el norte. Digamos que Kiev había perdido su esplendor, aunque luego tantos tártaros como mongoles pues tuvieron una cierta tolerancia hacia las prácticas cristianas. Vamos, que les dejaron vivir en paz, pero ya no era lo mismo. A finales del siglo XIII, la curia episcopal se había trasladado a Vladimir y más tarde a Moscú, que acabaría siendo el nuevo centro de unificación de los rusos en un único estado. Sería el núcleo de la futura Rusia. Había pasado de Kiev a Moscú. Fue un proceso paulatino y con altibajos, pero ahí estábamos. Eso sí, en este interín se dio una decadencia de la vida eclesiástica y un aislamiento de Bizancio. Seguían siendo, una colonia, digamos, religiosa de Bizancio, pero empezaban a marchar por un rumbo propio. El arzobispo metropolitano estaba al norte y trataba por todos los medios de retomar el esplendor de Kiev, pero no lo conseguía. Mientras tanto, en el año 1274 se dio la Unión de León, en que Miguel VIII Paleólogo, el emperador de Bizancio, intentó el acercamiento a Roma.
y sobre todo para encontrar respaldo frente a los turcos que le estaban asfixiando. Más adelante, en 1385, Lituania se une al Reino Católico de Polonia. Todo presiona para que los rusos empiecen a abandonar su fe ortodoxa y giren a la órbita católica, pero no. Se crean hermandades ortodoxas de laicos y cosacos que son el baluarte de las tradiciones. Luego vino Constantino Ostrozowski, estamos en pleno siglo XVI, que creó en Ostrogoj un centro de difusión de la cultura ortodoxa. Son nombres propios de esta época heroica, ¿no? Andrei Kursky convenció a los nobles rusos para que aguantasen y siguieran fieles a la ortodoxia. En el siglo XVII se crea la Academia de Kiev-Mohyla. Hay que decir que ya el esplendor de Constantinopla ya era cosa del pasado, porque en 54 cayó en manos de los turcos. Digamos que estaban un tanto huérfanos los rusos, se habían quedado prácticamente sin patriarca, era una jurisdicción más bien teórica. Y esta academia de Kiev era de Kiev-Mohyla, eso viene de un tal Pedro Mohyla, el arzobispo metropolitano, que fue el que emprendió una serie de ediciones ortodoxas en Kiev, en Lvov, en Vilnius, y en las que se nota una fuerte influencia del lenguaje teológico católico, porque tras el derrumbe de Bizancio, se dio, eso sí, un trasvase de los sabios hacia Occidente, y luego rebotó hacia Oriente, pero ahora la escuela de teología de Kiev usaba como lengua de trabajo el latín, así que se apoyó mucho en fuentes latinas. Y los estudios de esta escuela de Kiev fueron la base para la reconstitución de la cultura ortodoxa de la Rus de Moscú en el siglo XVII, mientras acababan los tiempos turbios. Los tiempos turbios, os acordáis que en otros capítulos hablamos que eran aquellos tiempos en que se dio un vacío de poder y no se sabía muy bien quién era el zar. Podían haber dos al mismo tiempo, duraban muy poco, no se tenía muy claro quién era la dinastía. Y mientras tanto, iba creciendo una idea, la idea de la Tercera Roma. Eso a partir del siglo XV, cuando ya les digo, con Constantinopla. Está claro que Constantinopla está en manos de los infieles. Y a principios del siglo XV, cuando aún no había caído Constantinopla, el gran príncipe de Moscú, Basilio Dmitrievich, se dirigió al patriarca de Constantinopla en una misiva con la siguiente pregunta: ¿hace falta recordar el nombre del emperador de Bizancio durante las celebraciones de las iglesias rusas, ahora que Moscú tiene su propio gobernador? Moscú había conseguido una cierta independencia política y tenía... en fin. La respuesta del patriarca Antoni fue la siguiente: que solo puede haber un César. Atención, esta es la teoría del cesaropapismo. César y monarca absoluto del Imperio Romano Occidental y Oriental, es decir, de todos los cristianos. En aquella época no cabía otra respuesta de Bizancio. Digamos que la fe estaba unida a la suerte de Bizancio y la obediencia se debía al patriarca porque Bizancio era Roma, la heredera de Roma. Una teoría curiosa en la que luego profundizaremos un poquito más. En 1439 tiene lugar la llamada Unión de Florencia, aceptada por Bizancio. Significaba la unión de la Iglesia occidental y la oriental, de lo que hoy llamamos ortodoxia y catolicismo. El arzobispo de todas las Rusias, el griego Isidoro, ferviente partidario de la unión, fue detenido y luego tuvo que huir de Moscú. Los rusos no estaban dispuestos a eso que ellos consideraron una traición. Así que en 1448 se dejó de obedecer al patriarca de Constantinopla. Y en un concilio de obispos rusos se nombró a Iona, el arzobispo de Riazán, como arzobispo metropolitano de Moscú y de todas las Rusias. Se inicia la época de la autocefalia, la plena independencia de la Iglesia rusa. Y ahora es cuando toca explicar más pormenorizadamente aquello que antes apenas apunté sobre la preponderancia de la heredera de Roma. Vamos a ver. En aquella época había una ideología política que era la de los 4 reinos. Venía de Bizancio directamente y se basaba en un texto bíblico, en el profeta Daniel, que habla de 4 imperios que se fueron sucediendo: Asiria, Babilonia, Persia y Roma. Constantinopla era la nueva Roma. De ahí viene su legitimidad. Pero ¿qué ocurre? Que al poco tiempo cae Constantinopla,
Por lo tanto, Moscú sustituye a Constantinopla. Moscú es la tercera Roma, la ciudad cabeza del cristianismo. Esto se refleja en el arte ruso de los siglos XIV y XV y además se refuerza con una boda muy particular. Iván III se casa con Sofía Paleóloga, la nieta de Constantino XI, el último emperador de Bizancio. Era como si la dinastía imperial también se trasladase a Moscú. Todo esto reforzaba la idea de que Moscú era la tercera Roma. A partir de ese momento se adopta como escudo de armas el águila bizantina de 2 cabezas. Y el zar es zar por la gracia de Dios y príncipe grande, decía el lema. El hijo de Iván III, Basilio III, escucha complacido además la profecía de Filiteo, un starets, que es como una especie de hombre con fama de santidad, del monasterio de Skop. Y dice la profecía: 2 Romas han caído, la tercera permanece firme y la cuarta no existirá. La tercera permanece firme, Moscú, la cuarta no existirá, por lo tanto no habrá más Romas. Moscú es la definitiva. Luego ya viene Iván IV, Iván el Terrible, y este ya se corona zar en 1547 conforme al protocolo de los emperadores bizantinos. Su abuelo, Iván III, ya había usado el nombre de zar, César, pero él además se corona como tal. El arzobispo Macario le ciñe la cabeza con la corona imperial. Años más tarde, en 1589, bajo el zar Fiódor, el patriarca de Constantinopla viaja a Moscú y nombra el primer patriarca de Moscú. Se había confirmado a esta ciudad como la nueva capital de la ortodoxia. Bueno, después vino la época la época oscura, aquella que hemos aludido antes. Vamos para adelante y para atrás por razones didácticas, pero ya nos metemos en el siglo XVII. Tras esta época oscura, pues renace la ideología teocrática bizantina en Rusia, la ideología de que el trono y el altar van juntos y todo centralizado en una ciudad, en este caso Moscú. El zar se erige como protector de los patriarcados ortodoxos de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Se convierte en la verdadera cabeza de la Iglesia ortodoxa y se inicia una reforma muy profunda de la vida eclesiástica, que ya había comenzado en el siglo anterior, en el siglo XVI, con la corrección de los libros eclesiásticos según el modelo griego y de los eslavos del sur. ¿Os acordáis que Rusia, por sus circunstancias, había quedado un tanto aislada del resto de los países de la Iglesia oriental? Bueno, ahora que Rusia estaba unificada, vuelve la teocracia y vuelve de la mano de la reforma del patriarca Nikon, que trata de revivir la unión entre la Iglesia y el Estado, entre el trono y el altar, al modo bizantino. El Estado estaba supeditado a la fe y a los intereses de la Iglesia. Aquello era teocracia en vena, vamos. El ceremonial de las catedrales se vuelve esplendoroso, pomposo. Y Nikon quiere ir un paso más allá del original bizantino. Pretende la total sumisión del poder civil al poder eclesiástico. En un principio los zares Miguel y luego su hijo Alexei pues respetan este deseo, incluso le dan el título de gran gobernador. Pero pronto aparece la tensión entre los dos poderes, entre la corona y la tiara, por decirlo de una manera. Así se crea un nuevo código jurídico en 1649 que ampliaba los poderes del Estado frente a la Iglesia. Y en 1666 se convoca un concilio en Moscú. Nikon fue acusado de denigrar al zar, de abuso de poder, de crueldad con los súbditos, y fue privado del orden sagrado y desterrado. La verdad es que Nikon era un hombre bastante pagado de sí mismo y actuó con contundencia para imponer sus ideas en lo civil y en lo eclesiástico. Y en lo eclesiástico eso iba a tener consecuencias. Eso sí, después del concilio, las reformas eclesiásticas de Nikon continuaron, siguieron su curso. Digamos que los historiadores tienen un cierto consenso en pensar que Nikon introdujo todo lo griego
en Rusia, igual que Pedro el Grande, que vendría después, introdujo todo lo occidental. Nikon impuso su reforma con dureza, ya lo hemos dicho. La reforma era un acercamiento a los modelos bizantinos. La Iglesia rusa, que se había desarrollado durante siglos de forma diferenciada con otras iglesias ortodoxas, pues había, a raíz de la interrupción por la invasión mongola y tártara, pues aparte del bajón intelectual y el menor desarrollo de la teología, pues había desarrollado formas propias de religiosidad. En la Rus, donde la educación no llegaba a ser pues una gran cosa, la primera fuente de enseñanza de la fe era la liturgia. Así que los símbolos litúrgicos tenían una importancia primordial. La fe se enseñaba a partir, de la simbología litúrgica. Así que cambiar esto, pues, hacía que se abriese en lo teológico el suelo bajo los pies de los fieles. Eso unido a que la mentalidad oriental pues siempre ha dado mucho valor a las formas y a los símbolos. A ver, lo ilustraremos con un ejemplo. Lo saco de una página que habla sobre la ortodoxia rusa y claramente escrita, ya os lo digo de antemano. Luego os pondré el enlace en la descripción del audio. Pues es una página que está claramente escrita por un fervoroso ortodoxo, así que sabe de lo que habla. Vamos allá. En la iglesia rusa solía hacerse la señal de la cruz con 2 dedos de la mano derecha, gesto que recordaba al creyente la doble naturaleza divina y humana de Cristo. Para un ortodoxo, la señal de la cruz es algo más que el simple memorial de la acción salvífica de Cristo, realizada en la cruz. También es señal de la coparticipación en la salvación, signo de la victoria sobre el mal, expresión de la presencia de Dios en la vida humana, del deseo del hombre de someter su propia voluntad a la del Creador y, de este modo, al proyecto divino de la salvación del mundo. Por ello, hasta el más simple cambio en la forma de hacer la señal de la cruz afectaba profundamente los sentimientos de los creyentes. Por lo que respecta a la gente, el habitual ritual ya había llegado a ser una expresión muy natural de serias emociones religiosas. Durante el patriarcado de Nikon, comenzó a introducirse la señal de la cruz hecha con 3 dedos. En las iglesias ortodoxas orientales del siglo XVII ya se aceptaba en todas partes esta señal hecha con 3 dedos, casi tan antigua como la que se hacía con 2 dedos. Poner juntos los 3 primeros dedos simboliza la unidad de Dios en las 3 personas, la Santísima Trinidad, y pegar los otros 2 dedos a la palma de la mano, las 2 naturalezas de Cristo. El nuevo simbolismo se habría aceptado causando menos dolor, pero la presunción de las autoridades, que no quisieron tomar en cuenta los sentimientos de la gente, se había convertido en mero instrumento de la realización de tal ideal. Los organizadores de las reformas acusaron de herejía a los seguidores de hacer la señal de la cruz con 2 dedos. Los serviciales teólogos fundamentaron la unión simbólica del signo de juntar 2 dedos en los dogmas de famosas enseñanzas heréticas. Se hizo lo mismo con respecto a otras disensiones con respecto al rito y al ritual celebrativo. A las desavenencias rituales se les dio carácter de principios, igual que a las diferencias en la fe. Así, el mismo concilio de 1666 que privó a Nikon del orden sagrado confirmó los nuevos ritos y rituales celebrativos. Los viejos libros y rituales fueron declarados no ortodoxos. En nuestra mentalidad occidental y del siglo XXI nos puede chocar que cree tantos problemas el hecho de persignarse con hacer la señal de la cruz con 2 dedos, con 3, pero ya veis que tenía una carga simbólica. Eran gente analfabeta a la que el catequista le hablaba de la Santísima Trinidad pues con este signo. Le transmitía los dogmas de fe por la simbología litúrgica. Hay que tratar de entenderlo. Aparte, ya os he dicho que toda esta religiosidad oriental está muy atenta a los signos, a los símbolos. Es muy diferente a la mentalidad occidental, que es más racionalista. Y de todas maneras, no hay que ir muy lejos. A lo mejor habéis conocido gente mayor. Bueno, ya la gente que esto le afectó ya está muy mayor y algunos ya han ido muriendo. Pero cuando hubo un cambio litúrgico a raíz del Vaticano II, digo, en nuestro entorno católico,
porque yo presupongo que la mayoría de mis oyentes son, pues eso, de España o de Hispanoamérica, de Latinoamérica, pues hay gente que pues también se le rompió un poco la cintura. Caramba, y ahora el cura ya hace esto y no hace lo otro, y entonces San Rafael, San Gabriel y San Miguel ya no tienen día diferente sino el mismo día. Ay, es que a uno le hacen perder la fe con tanto cambio. Y la verdad es que no cambia la esencia de la fe, pero hay gente que esto bueno, la fe de la gente sencilla a veces esta cosa les conmueve. Pues esto elevado a la enésima potencia. Además se hizo todo de golpe y sin anestesia. Entonces es lógico que hubiese tensión y a alguno pues eso le pareciera un ataque directo a la fe. Pensad que la gente del pueblo pues no tenía muchas luces teológicas y muchos de los sacerdotes pues tampoco, ya os he dicho que los estudios teológicos no estaban muy extendidos en aquella época y posiblemente muchos de aquellos clérigos no tenían mucha más formación que el pueblo al que dirigían. Así que todo se fue complicando. Hubo, pues no sé, muchos más problemas. Por ejemplo, en la forma de escribir el nombre de Jesús. Pues que habían cambiado de una modalidad de eslavo a otra y entonces que si tenía dos is o una sola i, una cosa de estas. Pero como no sé el idioma eslavo, los idiomas eslavos no lo he entendido muy bien, pero en esas cosas se pensaba que estaba la esencia de la fe. De manera que para ellos, para aquella gente que ha vivido la fe de una forma muy concreta durante 7 siglos, que ahora alguien les diga, pues no, lo estabais viviendo mal, lo auténtico, lo bueno es lo que yo te digo y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Lo anterior que era un fraude y los santos que habían usado estos signos y que nos los habían enseñado y se lo habían enseñado a nuestros padres y ellos a nosotros, ¿qué pasa? Los herejes sois vosotros. Bueno, los seguidores de la vieja fe declararon herejes a los reformadores. Los monjes del monasterio de Solovki se negaron a los nuevos textos y rituales. En 1668 el ejército del zar cortó sus vías de abastecimiento, las del monasterio, o sea, los quería rendir por hambre, porque entre los soldados había un cierto reparo en atacar a unos religiosos. En 1670 los monjes abren fuego y hasta 1676, los monjes abren fuego, pero no los soldados aguantaban, bueno, no atacaron. Pero ya en 1776 el ejército pues penetra en el monasterio y ya sí que castiga duramente a sus defensores. La mayor parte de los disturbios pasaron durante el periodo del zar Alexei y luego de su hijo Fiodor. Muerto Fiodor, se proclamaron zares sus dos hermanos, Iván I y Pedro. Os recuerdo que Iván I era un zar, que tenía sus deficiencias y Pedro es el futuro Pedro el Grande. Bueno, cuando fueron proclamados en Moscú estalló la rebelión de la Guardia Imperial, cuyos jefes se autoproclamaban protectores de las costumbres antiguas. Pese a la rebelión no sufrieron ningún castigo, porque prácticamente no existía aún un poder supremo en el Estado. Ya vendría Pedro el Grande para más adelante, pero todavía Pedro no era el Grande. En esta situación, pues se permitió que los jefes del cisma lograran conseguir el permiso del patriarca Joaquín para una disputa pública de los viejos creyentes con los seguidores del nuevo ritual. Esta disputa tuvo lugar inmediatamente después de la coronación de los jóvenes zares. Se preparó el debate, pero esta preparación estuvo acompañada con los tumultos del pueblo. Durante, la competición, un presbítero, un sacerdote de los viejos creyentes, Nikita Pustosviat, delante de la familia imperial, atacó y golpeó a Atanasio, el obispo de Kolmogorsk. La delegación de los viejos creyentes fue perseguida por los edificios imperiales. Acto seguido se iniciaron las detenciones y las secuencias de muerte de los jefes y las sentencias de muerte de los jefes de la rebelión de la Guardia Imperial. El concilio de 1682, convocado por el patriarca Joaquín, estableció un sistema de represalias contra los viejos creyentes, y en 1685 se proclamaron 12 órdenes que prescribían confiscar los bienes de los viejos creyentes y flagelarlos y deportarlos, y la pena de muerte esperaba a quienes después del inicio de las reformas volvían a bautizar en la vieja fe a las personas bautizadas.
Bueno, como epílogo a este episodio de los viejos creyentes, por decir que la persecución fue terrible, Pedro el Grande no estaba dispuesto a que nadie pusiese en duda la unidad del imperio y la unidad religiosa formaba parte de esa unidad. Así que los persiguió con saña y los zares posteriores pues también. Se refugiaron en los sitios más recónditos y trataron de vivir su fe lo mejor que podían. Con el tiempo muchos de ellos llegaron a emigrar para poder estar más tranquilos y muchos pues emigraron a Latinoamérica. Por ejemplo, en Uruguay existe una ciudad que se llama Colonia Ofir, que según he visto en el mapa está muy cerca de la frontera con Argentina, donde fundaron una población donde poder vivir su fe sin mezclarse con los demás. Porque claro, ¿qué ocurre? Cuando una comunidad es muy perseguida y es, por decirlo de una manera, se cree poseedora de las esencias religiosas, pues acaba cerrándose en sí misma y como que no sé si la palabra es exacta, se fanatiza o se radicaliza. Pues he visto un documental, está por ahí por internet, sí, por YouTube, pero lo podéis ver vosotros. Pues siguen con todo tipo de rituales antiguos. Por ejemplo, se dedican a la agricultura casi exclusivamente, o a tareas agropecuarias, a la ganadería. Los hombres obligatoriamente han de llevar barba, las mujeres en cuanto se casan de cubrirse la cabeza y bueno, no son, no sé cómo, podéis pensar como los Amis que viven en el siglo XVIII, no, porque conducen un tractor, etcétera, etcétera, pero procuran no mezclarse porque la idea es que el mundo está corrompido y ellos mantienen las esencias. Y bueno, pues que sepáis que aún existen viejos creyentes y bueno, son una minoría interesante de Rusia y fueron, pues eso, en su momento fueron una escisión importante dentro de la Iglesia. Ahora ya pueden vivir tranquilamente en Rusia, de hecho muchos han regresado y tal. Pero volvamos a Pedro I, lo hemos nombrado antes, Pedro el Grande. Habíamos dicho que Pedro, cuando habíamos citado a Nikon, dijimos que había traído todo lo griego a Rusia y que Pedro trajo todo lo occidental. Pues muy bien, Pedro trajo todo lo occidental, intentó occidentalizar a Rusia. En Rusia siempre ha habido tensiones entre lo propiamente ruso y lo europeo. Que nos hacemos más europeos, pero entonces perdemos las esencias. Esa tensión siempre ha existido. Bueno, pues Pedro la planteó en su máximo esplendor. Pedro era un absolutista y adquiere el lenguaje del absolutismo occidental. La jerarquía y el pueblo creyente veían en el zar la cabeza del imperio ortodoxo, cuya misión era custodiar, por eso, la ortodoxia. Pedro tenía la idea occidental. Para Pedro el objetivo era el bien del pueblo y la Iglesia era un medio para ese bien, porque influía en las costumbres. La Iglesia no era la que debía guiar, sino era un instrumento del Estado. Era una visión totalmente al revés de la tradición rusa. La Iglesia cumple su función respecto al Estado, pero no al revés. El Estado no tiene por qué seguir los dictados de la Iglesia. De hecho, a los 20 años de la muerte del patriarca Adriano, que murió en 1700, pues aún no se había nombrado ningún patriarca. Y de hecho, la Iglesia se mantendría en una situación de interinidad. El arzobispo metropolitano de Riazán hacía las veces de patriarca. ¿Y por qué? Porque al zar no le interesaba. No interesaba un poder, digamos, paralelo al suyo. Tenía que acostumbrar a la gente de que el único poder era él, así que no tenía ninguna prisa por reponer al patriarca. El Estado ruso se convirtió en un imperio, pero no según el modelo bizantino con dos cabezas, la eclesiástica y la civil, sino según el modelo occidental, con una sola cabeza, laica. Y es la época de los sínodos, es la época sinodal. Sínodos con presencia de un laico, que eran como los oídos del poder civil. En el siglo XVIII, además, entra el libre pensamiento. Se crea un ministerio para la confesión ortodoxa. O sea, los asuntos de iglesia quedan reducidos a un ministerio. Y digo que entra las ideas ilustradas y con ellos entran pues muchos consejeros que no son cristianos o son protestantes o directamente son ateos militantes. Bueno, durante este siglo la Iglesia fue privada de casi todos sus
propiedades de tierra y sus bienes fueron controlados por el Estado, por el gobierno. En los sínodos, los jerarcas de la Iglesia estaban a sueldo del Estado. Bueno, pues digamos que el clero se convirtió en una clase social asustada. Pero, ¿qué ocurre en estos momentos? Pues que hay una cierta purificación. Y así aparecen grandes hombres como Santicón, que practicó la paciencia y la bondad. Bueno, y la Iglesia se fue purificando por dentro, aunque perdió poder político, no por ello perdió influencia espiritual. Precisamente en esta época se inicia el renacimiento de una especial empresa heroica de los monjes, la oración silenciosa o acción mental. Esta tradición, nacida en Bizancio y casi totalmente desaparecida en la Rus en el siglo XVIII, se conservó en el monasterio del Monte Athos, Grecia. De allí la llevó a las tierras de Moldavia un monje ruso, Paisi Velichkovsky, más tarde archimandrita del monasterio de Niamez, en los Cárpatos. Es conocido por sus trabajos espirituales y bíblicos. El principio del siglo XIX está marcado por la silenciosa fama del venerado Serafín de Sarov, hacedor de milagros. Sus ingenuas conversaciones con los peregrinos son un ejemplo de la iluminación sin libros que permitió la comprensión de la fe ortodoxa tanto a la gente simple como a los estudiosos. El siglo XIX es la época de la floración de los starets. En la jerarquía eclesial no hay un grado denominado starets, maestro, director. No se puede ordenar a nadie como starets ni simular serlo. El staret solo puede ser reconocido por el pueblo de la Iglesia. Tal nombre lo recibieron personas individuales. De una gloria particular se han cubierto los starets del desierto de Optina, que se convirtió en lugar de auténtica peregrinación de la gente simple y la inteligencia. Los starets fueron, ante todo, monjes representantes del clero negro, pero también son conocidos los starets del clero blanco, que estaban casados, como por ejemplo el sacerdote moscovita Alexei Meziov, muerto en 1923. El periodo sinodal en la historia de la Iglesia rusa es una época de aparición de toda una red de instituciones escolásticas, y entre ellas también academias. En el siglo XIX, los profesores de estas academias podían honrar a cualquier universidad e incluían a muchos estudiosos famosos. En este periodo, en la sociedad, que a veces estaba casi unida ideológicamente, aparecieron tendencias ideológicas de varios tipos, muchas de las cuales eran abiertamente contrarias a la Iglesia. El desarrollo del capitalismo en Rusia y los cambios de las condiciones de vida destruyeron la habitual ritualidad cotidiana, ligada a las formas históricas de la ortodoxia. La estrecha unión entre el Estado y la Iglesia en Rusia tuvo como resultado que las complicadas estructuras sociales, administrativas e incluso económicas se confundieran en su mayoría con la ortodoxia en la conciencia de la gente. Por ello, la defensa de estas estructuras y relaciones fue entendida por muchos como una defensa de la fe y su falta de aceptación se entendía como renegar de la Iglesia. La defensa de la Iglesia por parte del Estado se realizaba a veces con medios violentos y torpes, que solo producían daño a la ortodoxia, a los ojos de las personas de otras confesiones o a quienes no la conocían bien. Por ejemplo, durante mucho tiempo los funcionarios estatales estuvieron obligados a presentar a las propias autoridades información sobre si el presbítero había observado el ayuno en el tiempo prescrito y si recibía los sacramentos ortodoxos. Existían leyes que amenazaban con un castigo por pasar de la ortodoxia a otra fe, como por ejemplo los viejos creyentes. De los contrastes de la Iglesia rusa, de lo destructivo de su formalismo en la observación de las órdenes eclesiásticas, de la corruptora influencia sobre su vida de los intereses y humores laicos, escribieron los santos rusos del siglo XIX, San Ignacio Barjánov, San Teófano el Recluso y otros. En la Iglesia maduraron muchos problemas que exigían una decisión conciliar. Sin embargo, las autoridades consideraban inoportunas la convocatoria del concilio local y el restablecimiento del patriarcado en la Iglesia rusa. El concilio solo tuvo lugar tras la Revolución de febrero de 1917.
Entre las muchas opiniones sobre la suerte de Rusia al principio del siglo XX, también se menciona que esta suerte pudo tomar otros rumbos si el poder estatal hubiera permitido convocar, en el tiempo oportuno, el concilio local de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero tal concilio se inauguró precisamente en agosto de 1917 y tuvo lugar hasta septiembre de 1918. El concilio tomó decisiones sobre las cuestiones más candentes de la vida eclesiástica. Se restableció el patriarcado en la Iglesia rusa y San Tikhón fue elegido patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Se concedió la elección de los obispos por el clero y los laicos de las diócesis. De igual modo, el empleo en las liturgias no solo del paleoeslavo, sino también del ruso y otras lenguas. Se ampliaron los derechos de las parroquias, se establecieron medidas con respecto a la consolidación de la actividad misionera de la Iglesia y de la más amplia participación de los laicos en ella. Pero las reformas se iniciaron demasiado tarde. El Estado ateo abrió una lucha planificada contra la Iglesia. El decreto de 1918 sobre la separación de la Iglesia del Estado privó a la Iglesia del derecho a tener una personalidad jurídica y a administrar la propiedad privada. En los años de la Guerra Civil, entre 1920 y 1930, las matanzas de los sacerdotes tuvieron un carácter masivo. Al principio de la década de 1920 se dio a la Iglesia un golpe destructivo. Fue acusada de que rechazaba entregar los objetos eclesiales de valor para salvar a la gente que padecía hambre en la región del Volga. En realidad la Iglesia no se negó a tal ayuda, solo protestó contra los saqueos de los templos y contra la profanación de las iglesias. Por todas partes se empezó a llevar a juicio a los presbíteros. Durante esta campaña se condenó a la mayor parte de los jerarcas, el patriarca Tikhón entre ellos. San Benjamín, arzobispo metropolitano de Petrogrado, y muchos otros fueron martirizados. Y bueno, de lo que pasó en la Iglesia Ortodoxa rusa después del establecimiento de la Unión Soviética hablaremos en los próximos programas. Digamos que se purificó durante esa época de persecución y ahora ha vuelto con fuerza. Ha sido una panorámica muy rápida, pero nos sirve para encuadrarnos, pues eso, en la mentalidad rusa. Ahora viene la segunda parte. Ahora viene las consecuencias de la introducción de la Ilustración occidental en Rusia, que vino, ya se inició, de manos de Pedro el Grande. Bueno, pues esto dio sus frutos en las clases ilustradas, es decir, en la minoría que sabía leer y escribir, y dio lugar a ideas que hicieron y a movimientos que hicieron posible la revolución. Y esto, pues a siglo XVIII-XIX, es lo que vamos a ver a continuación. Pues vamos con la segunda parte de este programa. Puedo entender el que los burgueses franceses lleven a cabo una revolución para conquistar ciertos derechos, pero me resulta difícil explicarme el que los nobles rusos hagan una revolución para perderlos. Estas palabras, expresadas por el gobernador de Moscú refiriéndose a los sucesos de 1825, que pasaron a la historia con el nombre de la sublevación de los decembristas, revelan dos constantes que con ligeros matices se repetirán a lo largo de todo el siglo XIX ruso. En efecto, una de esas constantes típicamente rusa ha sido la presencia de elementos de la nobleza, hijos de familias acaudaladas, hombres de vasta cultura, en el origen de cenáculos radicales, círculos literarios y filosóficos y sus consecuentes agrupaciones de carácter político. Este movimiento de ideas se identifica con las aspiraciones de las vastas masas campesinas y ve en los infortunados siervos la única fuente de regeneración posible. Herzen, Ogarev, Stankevich y Bakunin, por citar no más que a hombres de la llamada generación de los años 40, padres del liberalismo y del radicalismo, defendieron, pagando en ocasiones con años de presidio o destierro, la libertad del muyik, la de expresión y el derecho para todos a una mayor justicia. La otra es la permanencia de lo social en los escritores y los publicistas.
característica que se da incluso en autores cuyo aspecto más literario de sus obras no guarda una relación directa con la actividad política. La situación de la sociedad era tan degradante que el esteticismo es considerado una traición a los intereses del pueblo. Críticos literarios de gran sensibilidad artística renuncian a su vocación para entregarse a una actividad reivindicativa, a la divulgación del pensamiento socialista y radical. A mediados de siglo, el criterio de lo utilitario gozaba de primacía sobre lo estético o lo moral. Más vale un Zapatero que un Rafael de Urbino, porque el primero produce cosas útiles y lo que hace el segundo no sirve para nada. Era una opinión harto compartida. Años más tarde, Tolstoy defenderá con fuerza conceptos semejantes en su obra ¿Qué es el arte? Esa renuncia a las especulaciones estéticas, filosóficas o metafísicas en aras de una acción inmediata sobre el entorno social no deja de guardar cierta similitud con la postura de Unamuno cuando manifiesta que no puede permitirse el lujo de ser un filólogo mientras la sociedad española tiene tareas mucho más urgentes a que atender. Bueno, esta es una cita de un escrito de Luis Passamar que titula Los antecedentes del nihilismo ruso. Lo iré citando más adelante y lo iré comentando. Aquí nombra la sublevación decembrista. Pues la sublevación decembrista es, bueno, ya la nombré cuando hablé de Alejandro I. Es aquella rebelión de unos jóvenes oficiales que habían paseado por toda Europa en campaña y habían conocido de primera mano por los avances políticos y sociales de los países occidentales y volvieron a Rusia imbuidos de la idea de los derechos humanos, del gobierno representativo, el constitucionalismo y todas estas cosas. Y quisieron montar su revolución. Les salió mal. Y muchos acabaron pues ejecutados o en Siberia, en fin, lo típico, lo normal. Pero ese movimiento decembrista fue el primer asomo de que las ideas ilustradas que venían calando en la sociedad, sobre todo en la alta sociedad, claro, el pueblo no se enteraba de nada. Aquí en esta cita ya se ha dejado entrever de que todos estos nobles ilustrados querían liberar al muyik, pero sin el muyik. Eran igual que Pedro I y Catalina la Grande, amigos de ilustrados. Catalina fue amiga de Voltaire. Pues eso, querían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues estos eran gente que vamos a salvar al pueblo, pero vamos a salvarle aunque él no se entere, porque él no tiene conciencia. La típica idea del revolucionario ya está aquí latente. Vamos a salvar al pueblo, pero el pueblo no quiere ser salvado, no tiene... Bueno, pues si no tiene conciencia revolucionaria, nosotros se la vamos a dar, vamos a ser la avanzadilla. Esta idea la recoge Lenin y le da, y le da un especial relieve. Y así es como hace al final la Revolución Rusa. Pero ya vemos que todo esto se va fraguando desde aquí. Estos son gente con ideas liberales. La generación del 40. Hay muchos nombres propios. Hemos dicho unos cuantos. Herzen, Ogarev. Bueno, más tarde aparece Bakunin. Pero Bakunin pronto se despega de este primer grupo así más burguesote. Y, por cierto, Bakunin, muy anarquista y comunista él, pues también era hijo de una familia de terratenientes. En este escrito antes citado, pues más adelante habla de los antecedentes filosóficos y voy a leer unos cuantos párrafos. En los años que median entre 1830 y 1840 se manifiesta en Rusia, particularmente en los salones de la aristocracia moscovita, una serie de pensadores que se sitúan al margen de la ideología eclesiástica, pensamiento oficial del sistema, y tratan de dar cuerpo a un humanismo estético que sirva de fundamento a una concepción global del mundo. La idea fuerza de ese movimiento se caracteriza por su empeño de secularización del pensamiento. En su mayoría, estos hombres han recibido una sólida educación universitaria impregnada de pensamiento teológico y están familiarizados con la filosofía alemana y francesa. Pese a su materialismo, siempre conservarán un trasfondo místico. Consideran a sus maestros, y como tales los veneran, a Schelling, a Fichte y luego a Hegel,
quien destronará por un tiempo a los dos anteriores y que durante años será ídolo insustituible para muchos. Vamos, eran gente, pues eso, que se dedicaban a hacer revoluciones de salón. Empezaron a pensar cómo tendría que ser el mundo del futuro, pero nunca pasaban a la acción, eran esteticistas. Era una sociedad decadente en que pensaban revolucionariamente, pero no lo llevaban a la acción. Y bueno, aquí dice que Hegel tuvo gran influencia. Y unos cuantos párrafos más abajo dice: a los jóvenes hegelianos rusos lo que les fascinaba era la filosofía de la historia tal como ésta se presenta a través de la filosofía de la religión y la del derecho. E hicieron suya la famosa fórmula hegeliana: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Pensamiento que les revelaba una interpretación de su propia historia, pero además una justificación del Estado zarista. Bueno, más adelante, Herzen, que había sufrido en sus carnes la represión zarista, cumplió varios años de destierro en Siberia, rechaza este aforismo hegeliano de que lo racional sea real, y con una lógica aplastante. Dice: ¿sabéis a qué os puede llevar vuestra forma de razonar? Se puede llegar a probar que el monstruoso despotismo bajo el cual vivimos es totalmente racional y tiene que existir. Esto es innegable, me respondió Bielinski. Y bueno, y a partir de ahí Herzen dijo: pues no lo acepto. Y se alejó de este grupo. Bakunin también se había alejado de las ideas hegelianas y desarrolló por influencia de los socialismos franceses, etcétera, etcétera. Bueno, es un largo proceso. Pues desarrolla su propia teoría anarquista y socialista al mismo tiempo, un comunismo libertario. El anarquismo que damos por más clásico es: no hay Estado, no hay propiedad, no hay nada. Sencillamente el hombre se libera de todo esto y a partir de ahí crea la sociedad, sin nadie por encima de nadie, sin Estado, sin patrón, bueno, en fin, sin Dios. Bueno, ya estamos a punto de llegar al nihilismo, y esto es la siguiente generación, la llamada generación del 60, pero ya empieza en el 50. Digamos, son los hijos de la generación del 40. En la década del 50, ahora estoy leyendo otra vez, aparece en la escena de la vida rusa el fenómeno nihilista. Y atención a esta advertencia, que con harta frecuencia se ha confundido en Occidente con el terrorismo individual. Los nihilistas eran enemigos de la violencia, y más que una ideología de tipo político, el nihilismo era una moral, una visión del mundo y del hombre, cuyo presupuesto fundamental era la defensa del individuo libre e independiente y un rechazo a todos los valores de la sociedad establecida. En esencia, un nihilista acaba no creyendo en nada. Y el que le dio un primer impulso fue Turgenev, en su obra Padres e Hijos. Allí inmortalizó a esa generación de jóvenes que rompían con las convenciones y rehusaban sus privilegios de clase en aras de una identificación con el pueblo. Pero curiosamente se vio censurado por aquellos a quienes pretendía defender. Es una cosa curiosa esta. Los señoritos de la alta sociedad pretenden defender al pueblo y el pueblo pasa de ellos. Os lo puedo asegurar que pasaba de ellos. Y ahora este señor que pretende defender a estos señoritos, pues aquellos señoritos a los que pretende defender, pues digamos que reniegan de él. Es una de estas paradojas. Niak, o todos estos pensadores radicales y terrorista, cometió algún atentado, algún asesinato, pues define el nihilismo como, como lo dice, el nihilismo fue una lucha por la emancipación de los hombres inteligentes sometidos a durísimo yugo, y esta lucha coincidió con la manumisión de los trabajadores esclavizados por los patronos. Bueno, pues el principio esencial del nihilismo fue el individualismo más absoluto. Equivalía a la negación en nombre de la libertad individual de todas las obligaciones impuestas por la sociedad, la religión y la familia. Fue una reacción apasionada, no solo contra el despotismo político, sino contra la opresión moral que pesa sobre la vida íntima y privada del individuo. Vamos a citar otro nombre, ya sé que es una ensalada de nombres, pero para que veáis cómo era el ambiente. Chernyshevsky hizo un libro que se titula ¿Qué hacer? No hay que confundir con un libro del mismo título de Lenin,
Lenin tomó el título y hizo su propio qué hacer, cómo hacer la revolución. Lenin era un tipo práctico. Chernyshevsky lo que hizo fue una novela utópica. Cuenta la vida de una mujer que rompe todos los convencionalismos sociales, no se somete ni a su familia ni al matrimonio que le quieren imponer y bueno, habla del amor libre. Fue un éxito en su época y un gran escándalo. Otro libro digno de mención es el que hemos citado al principio de este audio, El Catecismo Revolucionario de Nechayev. Y ahora, si os parece, pues vamos a ver unas cuantas biografías así esbozadas de algunos de estos personajes para con este collage hacernos una idea de cuál era el ambiente, y también vamos a hablar de algunas organizaciones terroristas. Una acabó con la vida de un zar, lo recordáis, ¿no? Pero vamos por partes. Vamos a hablar, por ejemplo, de Bakunin, de Nechayev y de Herzen, como 3 ejemplos. Bueno, pues empezamos por Herzen. No por nada, sino porque tengo aquí los papeles y el primero que me ha parecido es el Herzen, y como tengo aquí los apuntes, pues empezamos por este. ¿Qué más da? Yo os digo, esta es la idea de tener una especie de mosaico de varios personajes para que os deis cuenta de cuál era el ambiente que había. Alexander Ivanovich Herzen era el hijo ilegítimo de un gran terrateniente, Iván Yakovlev, y de una alemana protestante, Henriette Wilhelmina Luisa Haag. Se cree que Yakovlev dio a su hijo el apellido Herzen porque era hijo de su corazón. Herz en alemán es corazón. Bueno, muy romántico todo. La cuestión es que el niño nació justo antes de que Moscú la ocupasen los franceses. Durante la ocupación francesa de Moscú, su padre fue a entrevistarse con el mismísimo Napoleón y obtuvo permiso para trasladarse a San Petersburgo para llevar una carta, pues eso, del emperador Napoleón al zar Alejandro, de emperador a emperador. Un año después la familia volvió a Moscú, donde Herzen pasó su juventud hasta que completó sus estudios en la Universidad de Moscú. Bueno, no vamos a contar toda su peripecia vital, solamente decir 4 cosas sobre su pensamiento. Era un joven radical, pues ya veis que padeció, antes lo he dicho, las consecuencias de la represión zarista y estuvo exiliado en Siberia. Lo suyo era un socialismo de base agraria, no proletaria. Pensaba que en los campesinos, idealizados por él, estaba el futuro de Rusia y creía pues en una sociedad socialista y sin zar, por supuesto, y donde todo reinaría la igualdad. Este era de los que Marx calificaría como socialista utópico. Vamos a por el siguiente. Hombre, y me sale aquí Bakunin. Bakunin era un teórico del anarquismo. Pronto, ya dijimos, se desligó del círculo hegeliano y empezó a incluir ideas socialistas en su pensamiento, lo hemos dicho antes, ¿no? Y bueno, pues se enfrentó a Marx en la Primera Internacional. Tenían ideas opuestas. Marx quería la dictadura del proletariado y él dice, no, que esto sí, lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Si para llegar a la sociedad comunista hay que pasar antes por la dictadura del proletariado, me parece que lo tenemos crudo, ¿no? Porque de la dictadura no vamos a pasar. En este sentido era más realista que Marx, que tanto despotricaba de los utópicos. En fin, él estaba por la supresión de los estados nacionales y la formación en su lugar de federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales. Se abolirían las clases sociales y la herencia, por supuesto, la igualdad de sexos, la organización de los obreros al margen de partidos políticos, en fin. Quería la misma sociedad comunista de Marx, pero sin pasar por la dictadura del proletariado, así dicho a grosso modo. En fin, era hijo de un gran terrateniente y poseía muchas tierras, o sea que en esto seguía la moda de estos grandes intelectuales rusos. Vamos a por otro, a Nechayev, y yo creo que con esto ya será suficiente, que era amigo de Bakunin. Lo que hay que decir de Nechayev en primer lugar es que excepcionalmente su familia no pertenecía a la clase alta, era más bien de clase baja. Es la excepción que confirma la regla. Era un joven exaltado
Y bueno, un joven exaltado siempre fue un exaltado. Es el autor del Catecismo Revolucionario, la cita primera de este audio. Ese era su pensamiento, ahí estaba modulado todo su pensamiento, que ya veis que va directo a la acción, a la pura destrucción, para después edificar el nuevo mundo. Pero él no habla, si os fijáis, en ese texto habla mucho de destruir, pero no de lo que viene después. Primero hay que destruirlo y luego construir lo nuevo. Libertad absoluta, libertad de la moral, de todo. La única... Lo que apoya la revolución es lo moral y lo que no, pues es inmoral. Esta es toda la ética del revolucionario. Bueno, y intentó ser coherente con sus ideas. Y bueno, su vida está reflejada en la ficción por una novela de Dostoyevski que se llama Los endemoniados, que parte de un hecho, bueno, Los endemoniados parte de una noticia real. Y es que uno de estos grupos secretos anarquistas que van contra todo, absolutamente contra todo, que quieren destruirlo todo, pues asesinó a uno de sus miembros porque querían abandonar la organización. A partir de aquí, que es un hecho real, en el que parece que el asesino fue Nechayev, pues Dostoyevski monta la novela. Y es muy interesante porque esa novela resume muy bien el ambiente que he estado tratando de describir aquí. Por un lado, narra la vida de un intelectual de estos liberales que podíamos englobar en esta generación del 40, de estos revolucionarios de salón que nunca llegan a la acción. Bien, pues sus hijos sí que llegan a la acción. Y cuenta la historia de su hijo, que se convierte en un revolucionario dispuesto a la acción directa. Entra en una especie de, pues no sé, de grupo terrorista, entre grupo terrorista y secta, que se dedica a conspirar contra todo el orden establecido, y hace auténticas burradas. Y en un momento su padre le recrimina, pero ¿cómo puedes? Porque hace cosas absurdas, se mete en líos por meterse, insulta a la gente, un comportamiento absolutamente errático y violento. Y su padre dice, ¿pero cómo haces esto? Y lo que le viene a decir el muchacho, mira, yo soy hijo tuyo y estoy llevando a las últimas consecuencias tus ideas. Es terrible. De ese padre liberal y que pues se dedica a tontear con ideas revolucionarias en los salones, pues sale un hijo que efectivamente las va a llevar a cabo. Generación del 40 frente a generación del 60. Bueno, pues este libro está basado, pues, lejanamente en hechos reales, poniendo otros nombres. Pues ahí hay otro personaje que es el alter ego de Nechayev. Se ve también... Os lo recomiendo mucho este libro. Pues sí, también el pensamiento nihilista. Hay uno que por eso lo rechaza todo, no cree en nada, absolutamente en nada. No cree en Dios, no cree en el Estado, no cree en nada. Y su máxima liberación en un monólogo, pues llega a decir, pues es que es el suicidio, es la máxima rebelión. Luego hay otro que es terrible, porque Dostoyevski conoció esto de primera mano. Estuvo tonteando con estos grupos y acabó en la cárcel por ello. Y en un momento dado tiene una conversión y bueno, y se pasa al otro bando. Y lo que trata es de retratar a estos personajes. Y bueno, hay un capítulo muy crudo en que de verdad no me acuerdo de cuál era el personaje, lo leí hace tiempo, pero demuestra cuál es la catadura moral de esta gente. Pues hacen a veces el mal por el mal para así liberarse de los convencionalismos sociales. Y un episodio terrible que en muchas ediciones se censuró, y yo no lo sabía, yo lo leí y me quedé impactado, porque es uno de los episodios más crudos. Y es que uno de estos conspiradores de esta secta terrorista, pues en un momento dado está realquilando una casa, y en esa casa, con la familia que está, hay una niña, me parece de 11 o 12 años, a la cual seduce, y luego, fruto de esa seducción, la niña, por su sentimiento de culpa, y él lo sabe, se acaba suicidando. Y él, poco más o menos, que contempla desde un hueco, desde un agujero de la pared, el suicidio de la niña, y se regodea en la pura maldad. Bueno, es tremendo. Y hasta esos extremos se llega, con tal de negar la moral. Dostoyevski es un hombre que explora mucho estos temas, y también llega en otra novela, por ejemplo, Crimen y Castigo, pues
analizar un hombre que quiere cometer un crimen para estar también por encima de la moral. Fijaos que el nihilismo, en Occidente por lo menos, su culmen está en Nietzsche. Y este hombre que está por encima de la moral, este Raskolnikov, de este sí que me acuerdo del nombre, de Guerra y Paz, es un hombre que también pretende eso mismo que dice Nietzsche. Acaba muy mal, pero acaba con una posibilidad de redención por el amor de Sonia, que, bueno, no os voy a contar la novela, os la recomiendo vivamente, y también Los demonios. Bueno, la cuestión es que llega a las mismas conclusiones que Nietzsche parece ser sin haber llegado a conectarse jamás con él. Otra de sus novelas, Los hermanos Karamazov, pues contienen otra frase lapidaria. En un momento dado, uno de ellos dice: si Dios no existe, todo está permitido. Nietzsche tiene frases parecidas. Son novelas muy, ¿cómo diría yo?, muy tortuosas estas de Dostoyevsky, pero reflejan muy bien todo lo que estoy tratando de explicaros y las reflejan bellamente. Hay otro autor muy importante para entender este ambiente, que es Tolstoy. Tolstoy pues está imbuido de ideas socialistas y así vagamente místicas, y bueno, se revela un poco contra todo también, pero no cae en el anarquismo, pero sí en un misticismo exacerbado, y crea una especie de pseudo religión y mística, y él siendo un gran terrateniente, los Tolstoy, en una familia de rancio abolengo, y que habían sido, pues eso, ministros con muchos zares y tal, pues llega a vivir separado en cierto modo de su familia, conviviendo con los campesinos. Bueno, es otro personaje digno de tenerse en cuenta. Y bueno, y ahora están aquellas asociaciones que acaban cometiendo actos terroristas. Y a veces de esas sociedades terroristas habían escisiones y salían otras nuevas. No voy a estar viéndolas todas una por una. Simplemente nombrar a una de ellas, Narodnaya Volia. Bueno, ya lo nombré cuando hablé del zar Alejandro II, porque ellos fueron los que le acabaron matando. Bueno, pues Narodnaya Volia significa voluntad del pueblo. Pues estos pistoleros terroristas pues empezaron a hacer actos delincuenciales por toda Rusia. Este era el ambiente que había durante todo el siglo XIX. A todo esto hay que decir que las clases populares en cierto modo no se enteraban mucho de esto, ¿no? Hasta que fue madurando el asunto, ya entrado el siglo XX, y ya en 1905, con la primer conato de Revolución Popular, pues ya empiezan a enterarse un poquito. Pero ya veis que todo el ideal revolucionario fue pasando por las clases altas y luego por las escasas clases medias que lo iban haciendo avanzar. Y yo creo que con esto ya tenemos un mosaico, un paisaje de cuál fue el ambiente que se encontró Lenin Lenin y los otros revolucionarios, cuando se perpetró o se llevó a cabo la revolución rusa, la revolución rusa, que fue en 2 veces, la de febrero, digamos liberal, y luego vino la de octubre, la de los bolcheviques. En fin, recordad además que ya lo conté en esos capítulos dedicados a Lenin, que su hermano estaba implicado en uno de estos grupos terroristas y fue ejecutado. Y a partir de aquella, Lenin pues un poco se la juró al zar. Bueno, pues ahora ya vemos cómo era la atormentada alma rusa en los albores de la Revolución Rusa, valga la redundancia. Y creo que con esto ya es suficiente por hoy. ¿Os ha gustado el programa? Poned un me gusta. Y si no, pues no pongáis nada. Y os espero en el próximo episodio de Primum Gradus.